La caída del Imperio Azteca, la historia que los vencidos contaron. No es Hernán Cortés el héroe de esta historia, ni Moctezuma el único protagonista. Esta es la historia que los ancianos contaron en náhuatl, la que quedó escrita en códices quemados y sobrevivió en la memoria de los nietos de los guerreros. Una historia donde no había buenos ni malos, solo vencedores y vencidos. Hoy, te contaré cómo se vivió la caída de México Tenochtitlán, desde los ojos indígenas. La historia oficial nos habló de conquistadores y descubrimientos. Pero los hijos de la tierra recuerdan otra cosa. Recuerdan cómo el cielo se volvió rojo, cómo el agua supo a sangre y cómo el canto de las aves cayó para siempre. No fueron héroes y villanos, fueron hombres con hambre de poder y pueblos que no supieron unirse hasta que fue tarde. Hoy, vamos a escuchar la historia que los abuelos contaron junto al fuego. La historia que dolía repetir. La historia de cómo México Tenochtitlán cayó, y cómo su corazón siguió latiendo en silencio. Y, el mundo antes de la tormenta. Antes de 1519, México Tenochtitlán era el centro de un imperio vasto y orgulloso. Los mexicas dominaban con mano firme, pero no todos sus pueblos estaban contentos. Tlaxcaltecas, huejotzincas, totonacas, muchos vivían bajo tributo y resentimiento. Antes de que el humo cubriera el cielo, Tenochtitlán era un sueño flotante. Una ciudad con canales en lugar de calles. Jardines que daban flores incluso en invierno. Mercados donde se podía comprar desde cacao hasta plumas de quetzal. Pero bajo esa belleza había tensión. Los mexicas, orgullosos guerreros, habían extendido su dominio sobre pueblos que pagaban tributo con maíz, jade y sangre. Para muchos, Tenochtitlán no era una joya, era una cadena. En los códices y en la memoria indígena, 8 presagios anunciaron la desgracia. 1. Una llama en el cielo que no se apagó en un año. 2. El templo de Huitzilopochtli ardiendo sin causa. 3. Un rayo sin lluvia. 4. 3 columnas de fuego que se alzaron en el oriente. 5. Olas que hirvieron en el lago. 6. Voces de mujer en la noche, gritando, hijos míos, debemos irnos lejos. 7. Pájaros que hablaban en manos de los sacerdotes. 8. Monstruos deformes que se mostraban en el mercado y luego desaparecían. Los ancianos no veían en esto superstición. Lo veían como la respiración acelerada de un mundo que estaba por morir. 2. El primer encuentro. Fondo, mar y gaviotas, música tensa. En 1519, llegaron hombres barbados en casas flotantes. Los ancianos dijeron, quizá es Quetzalcóatl que regresa. Los primeros indígenas que los vieron no entendieron si eran hombres, dioses o presagios vivientes. Pero los relatos indígenas describen algo más. Cuando Cortés llegó, Moctezuma envió regalos, no por miedo, sino porque así dictaba la diplomacia mexica, agasajar al visitante para medir su fuerza. Los españoles vieron oro y codicia. Barbas espesas como las raíces de un árbol. Piel tan clara que parecía enferma. Ropas metálicas que brillaban al sol. Animales desconocidos, gigantes, que obedecían sus órdenes, los caballos. Moctezuma recibió noticias y sintió el peso de las profecías. Envió regalos de oro y piedras preciosas, no como sumisión, sino como estrategia. En la diplomacia mexica, el visitante se agasaja para medirlo, y para saber si es amigo o enemigo. Pero los españoles no vieron un gesto de nobleza. Vieron riqueza para tomar. 3. Tlaxcala, la herida interna. Imágenes, códices, batallas. En los relatos indígenas, la traición no empezó con Cortés, sino entre pueblos originarios. Los tlaxcaltecas, enemigos jurados de los mexicas, vieron en los españoles un arma para destruir a su opresor. La guerra no fue indios contra españoles, fue pueblos contra pueblos, con los europeos como catalizadores. La herida más grande no vino del mar, sino de la tierra misma. Los tlaxcaltecas, huejotzincas y totonacas veían en Tenochtitlán un opresor. Cuando Cortés llegó, no tuvo que conquistar pueblos,
tuvo que convencerlos de que él sería la herramienta para destruir al águila mexica. La guerra que se avecinaba no sería indígenas contra españoles, sería hermanos contra hermanos, con los hombres del mar como el veneno que aceleró la putrefacción. 4. El recibimiento en Tenochtitlán. Códices como el florentino narran que Moctezuma recibió a Cortés con dignidad. Pero los ancianos cuentan que, detrás de las palabras, había tensión, cada mirada medía intenciones. Para los mexicas, los extranjeros eran huéspedes. Para los españoles, eran dueños en espera. En noviembre de 1519, Cortés entró a Tenochtitlán. Los relatos españoles hablan de asombro. Los relatos indígenas hablan de orgullo y tristeza, orgullo por mostrar una ciudad que era el corazón de Mesoamérica, tristeza porque algo en el aire decía que nada volvería a ser igual. Moctezuma recibió a Cortés con palabras medidas. Bienvenidos, señores, a nuestra casa, han venido a reposar. Pero detrás de esas frases había una batalla silenciosa, en cada mirada, se preguntaban quién era el cazador y quién la presa. La traición del Templo Mayor. En la fiesta de Tozcatl, mientras los mexicas danzaban, Pedro de Alvarado ordenó un ataque. El relato indígena es brutal. La fiesta de Tozcatl debía ser un día sagrado. Los mexicas danzaban, las flautas sonaban, las flores caían como lluvia. De pronto, Pedro de Alvarado ordenó cerrar las salidas y los soldados atacaron. En la versión indígena, las cabezas rodaron junto a tambores. La sangre formó charcos donde antes había pétalos. Los gritos se mezclaron con el sonido de las flautas hasta que todo quedó en silencio. Ese día, la hospitalidad murió. La guerra comenzó. Vi la noche triste o la noche victoriosa. Los mexicas empujaron a los invasores fuera de la ciudad. En la memoria indígena, no fue triste para los españoles, fue la noche en que recuperaron el honor. Los cuerpos de los caídos, españoles y tlaxcaltecas, flotaban en los canales. Los españoles y sus aliados fueron expulsados. En la memoria indígena no se llamó noche triste, sino noche victoriosa. Los canales se llenaron de cuerpos de españoles, tlaxcaltecas y totonacas. Las joyas caían al agua y desaparecían. El orgullo mexica volvió, pero solo por un momento. 7. El sitio y el hambre. En 1521, los españoles regresaron con miles de aliados indígenas. La guerra fue de meses, pero la muerte vino más por hambre y enfermedad que por espada. Viruela, sed y desesperación, los dioses parecían haber abandonado la ciudad. Los relatos hablan de madres que callaban a sus hijos para que no lloraran, porque el llanto atraía a los enemigos. En 1521, los invasores regresaron con miles de aliados indígenas. La batalla no fue de días, sino de meses. El hambre se volvió arma. La viruela, que los españoles trajeron sin querer, mató más que las espadas. El agua del lago se volvió amarga. El humo no dejó ver el cielo. En palabras de los ancianos. Teníamos sed, pero bebíamos barro, teníamos hambre, pero comíamos polvo. 8. La caída. El 13 de agosto de 1521, Cuauhtémoc fue capturado. Sus palabras fueron recordadas por generaciones. Señor Malinche, ya he hecho lo que estaba obligado, toma ese puñal y mátame. Los vencedores escribieron su gloria. Los vencidos escribieron su duelo. Pero no lo mataron. Lo llevaron prisionero. Y con él, cayó la ciudad que había desafiado al mundo. Para los indígenas, la caída no fue el fin, sino el inicio de un nuevo dolor. La ciudad que cayó en 1521 no volvió a levantarse igual. Pero la voz de los abuelos sigue, en canciones, en lengua, en sangre. Para los pueblos de esta tierra, la caída no fue el fin, fue el inicio de un largo silencio. Porque un pueblo que recuerda, nunca muere. Esto ha sido todo. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, ya es que muy importante para mí tu apoyo.